En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina todo orden, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro durmiendo en serio? Tú solo. Tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se oculta. Haz que tu palabra penetre nuestras almas y guíe con luz nuestros pasos. Ilumine nuestras almas hasta que el día y se hicieran las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, después de estas vacaciones vamos a recordar dónde nos quedamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si recordáis, lo que vimos el último día fue ese trascendental momento del Concilio de Jerusalén, donde se decidía si los gentiles que se convertían al cristianismo debían circuncidarse o no y cumplir con la ley de Moisés. Recordáis que llegaron a Antioquía unos judeocristianos procedentes de Jerusalén, pues diciendo que si no se circuncidaban no podían participar de la salvación que nos trae Cristo. Y entonces Pablo y Bernabé son comisionados con otros cristianos para ir a Jerusalén y denunciar el tema. Pues llegados a Jerusalén se reúnen los apóstoles y los presbíteros para tomar la decisión. Y recordáis que tomando la palabra Pedro nos queda un discurso muy esquemático de Pedro, pero contundente. Pedro, partiendo de la conversión de Cornelio, dice que allí ya quedó suficientemente clara cuál era la voluntad de Dios para con los gentiles. Como los gentiles no tenían que pasar por la circuncisión y el cumplimiento de la ley de Moisés. Y es más, va más lejos, dice, no solo los gentiles, sino los judíos que se convierten, se salvan por la gracia de Jesucristo y no por las obras de la ley. Bueno, pues ante este discurso de Pedro se acabó la discusión y de todas formas Santiago toma la palabra para, en un principio es probable que los seguidores, estos judeocristianos más apegados al judaísmo, que defendían la idea de que había que circuncidarse, pues al verle levantarse a Santiago, que entre los apóstoles era también un hombre muy apegado al judaísmo, y como sabéis, jefe de la iglesia de Jerusalén, era el obispo de Jerusalén, pues al verle levantarse quizás tuvieran cierta esperanza de que su tesis se llevara a cabo, pero el discurso de Santiago es un modelo de equilibrio. En todo está de acuerdo con lo que ha dicho Pedro. Y él no parte de la conversión de Cornelio, él parte de las Escrituras. Y haciendo mención a una cita del profeta Amós, dice que en las Escrituras ya estaba predicho que los gentiles entrarían a la iglesia, entrarían a esto. Pero él, como buen judío, propone 4 normas: que se abstengan de los idolotitos, de la sangre, de lo ahogado y de la fornicación. Esos 4 temas vamos a ver ahora de qué se trata. Bien, pues todo eso, que es lo que vimos el último día, ahora lo van a recoger en un decreto apostólico. Es decir, los apóstoles y presbíteros mandarán a Judas y a Silas para que lleven el decreto a las iglesias. Y es lo que vamos a ver. Del capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 22 al 29. En
Entonces los apóstoles y los presbíteros, con toda la Iglesia, decidieron elegir a algunos de entre ellos y enviados a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, Barsabás y a Silas, hombres eminentes entre los hermanos. Por medio de ellos les mandaron esta carta: los apóstoles y los presbíteros, vuestros hermanos, a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, procedentes del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestro mandato, os han inquietado y alarmado con sus palabras. Hemos decidido de común acuerdo elegir unos delegados y enviarlos a vosotros, con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os enviamos a Judas y a Silas, que os dirán lo mismo de palabra, porque el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no ponernos ninguna carga más que estas imprescindibles: abstenerse de la fornicación, de comer sangre y carne sacrificada a los ídolos o de animales ahogados. Haréis bien en guardaos de estas cosas. Pasadlo. Adiós. Muy bien. Adiós. ¿Veis? Terminado el discurso de Santiago, pues ya la cosa parece suficientemente clara. Los gentiles que se conviertan no han de pasar por la circuncisión ni por el cumplimiento de la ley. Pero Santiago, como buen judío, en atención a sus hermanos y para que no haya controversias y problemas de convivencia, sobre todo entre los judíos y gentiles cristianos, pues les impone esas 4 normas: la de los idolotitos, la sangre, lo ahogado y la fornicación, porque esto era para los judíos era abominable. Entonces, para que no se sintieran pues mal si alguien practicaba estas cosas, pues es lo que se prohíbe. Fijaos, es de notar la frase: ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Veis? Otra vez el Espíritu Santo protagonista del hecho de los apóstoles. Es decir, da clarísimamente a entender que toman esa decisión pues bajo la infalible guía del Espíritu Santo. La parte positiva del decreto es la frase: no imponer ninguna otra carga. ¿Veis? Es una frase que es un tanto imprecisa, no es demasiado precisa, pero dado el contexto es rotunda afirmación de que los que se conviertan no quedan obligados a la circuncisión ni a las prescripciones mosaicas. Fijaos, además, el hecho de que públicamente se alabe a Pablo y a Bernabé, hombres que dice que han dado la vida y por predicar el Evangelio y cómo han tenido que sufrir esas calamidades por Cristo, pues da a entender que son siempre desde el principio no favorables a la tesis, que era la que defendían Pablo y Bernabé. En cuanto a la parte disciplinar, pues tenemos las 4 prohibiciones. Los idolotitos. ¿Qué es esto de los idolotitos? El libro ha traducido muy bien esa traducción como la carne sacrificada a los ídolos. Esto era un poco pues inmundo para los judíos. ¿Por qué? Porque en los templos paganos se sacrificaban a los dioses animales, igual que los judíos ofrecían en su templo al dios sus sacrificios, pues los gentiles también ofrecían a sus dioses, les ofrecían sus animales. Y estas carnes pues eran para el dios que se sacrificaba, para los sacerdotes y también para los fieles que ofrecían el sacrificio. Incluso llegaban a venderse en los mercados. Por lo tanto, comer de esta carne para los judíos era participar del sacrificio y no dejaba de ser una idolatría para los judíos. Por eso, esa prohibición de comer las carnes sacrificadas a los ídolos. En cuanto a la otra prohibición, la de tomar la sangre como alimento. En la mentalidad semita, en la mentalidad judía, la sangre era la vida y la vida solo pertenece a Dios. Por eso esa prohibición de tomar sangre. Leer Génesis 9:4.
la sangre es la sede del alma y solamente os abstendréis de comer carne con su alma, es decir, su sangre. Sí, es un pelín más. Y ciertamente os demandaré vuestra sangre, que es vuestra vida. De mano de cualquier viviente la reclamaré, como la demandaré de mano del hombre, extraño o deudo, pidiendo cuentas de la vida humana. ¿Veis? La sangre es la vida pertenece a Dios. Como consecuencia de esta prohibición viene la siguiente, que es lo de tomar alimento de los animales ahogados, porque estos animales ahogados morían sin desangrarse y contenían toda la sangre en la carne. Por lo tanto, una prohibición llevaba a la otra. Y por último, la de la fornicación. Fijaos, hay bastantes autores que entendieron este mandato pues con el sentido obvio de relación sexual entre un hombre y una mujer sin estar casados. Pero no parece que pueda tener eso sentido en el decreto. Eso pertenece a la ley natural. Eso era una ley natural que había que cumplir. No había que especificar en el decreto prohibir la fornicación. Por eso creemos que el sentido más obvio es el que le daban los judíos, que era el de matrimonios ilícitos. Es decir, matrimonios entre consanguíneos que para los judíos eran incestuosos. Y a eso es a lo que se refiere cuando habla de la fornicación. Y veis, así sí tiene sentido el que esté incluido en el decreto estos 4 mandatos. Porque en la ley, en el Levítico, la prohibición de los matrimonios entre consanguíneos viene después de la prohibición de las carnes inmoladas, de la sangre y de lo ahogado. ¿Veis? Por tanto, Santiago, y lo mismo luego el decreto apostólico, pues no harían sino imitar esta práctica legal judía y imponerla entre los judíos y gentiles para la buena convivencia entre ellos. Es verdad que es difícil que los gentiles entendieran la fornicación en este sentido de matrimonio ilegal o matrimonio ilícitos, pero para eso nombraron a Judas y a Bernabé para que cuando llevaran el decreto apostólico a las iglesias dieran todas las explicaciones pertinentes y darían sin duda pues la explicación al sentido que tiene. Fijaos, el decreto va dirigido a las comunidades de Antioquía, Siria y Cilicia, pero desde luego tuvo un carácter más universal. San Pablo lo aplica en las iglesias de Licaonia, donde había estado en ese primer viaje apostólico. ¿Verdad? Leer Hechos de los Apóstoles 16:4. Perdón, San Pablo. 16:4 de Hechos de los Apóstoles. Según iban pasando por las ciudades, les comunicaban para que los guardaran, los decretos dados por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén. ¿Veis? Las iglesias, por las iglesias que pasaban y iban dándoles el decreto que se había dado por los apóstoles y los presbíteros, que es el decreto apostólico del concilio. Desde luego, donde las circunstancias sean distintas, es decir, donde hubiese comunidades que solamente estaban formadas por gentiles, pues el decreto no tenía mucho sentido de la prohibición de estas cuatro normas, ¿no? Pero, de todas formas, con todo, dada la veneración con que todos tomaron el decreto apostólico, se llevó en la práctica durante mucho tiempo, hasta el punto de que en el año 177, durante el imperio de Marco Aurelio, en las Galias, los mártires de Lyon, que es año 177, van al martirio, muchos de ellos porque decían que como cristianos no podían tomar sangre. En estos mártires de Lyon, bueno, yo no conocía mucho la historia, pero me informé un poquito por medio del tema, y fue una persecución pero terrible que hubo en las Galias, en Francia,
durante ese tiempo, en el 177, murieron unos 50 cristianos martirizados, pero de forma terrible, y todavía se ve que conservaban la norma de respetar el decreto apostólico. Bueno, pues para llevar el decreto a las iglesias nombran a Judas y a Silas. De Judas no volvemos a saber mucho más, y Silas va a ser el compañero de San Pablo cuando inicie el segundo viaje apostólico, que veremos ahora enseguida, una vez que el decreto se promulga en Antioquía. Es el mismo Silvano que aparece en las cartas de Pablo. Por lo tanto, Silas y Silvano, uno es el nombre, por así decir, romano, y el otro sería el nombre judío. Lo mismo que Pablo y Bernabé. Leer en la primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, os deseamos gracia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo el Señor. ¿Veis? Pablo y Silvano. Este Silvano es Silas, que lo veremos durante mucho tiempo luego acompañando a Pablo en su segundo viaje apostólico. Bueno, pues llegan a Antioquía con el decreto y promulgan el decreto. Leemos del capítulo 5, versículos del 30 al 35. Ellos, después de despedirse, bajaron a Antioquía, reunieron a la muchedumbre y entregaron la carta. Y al leerla, se llenaron de alegría por estas palabras de consuelo. Judas y Silas, que también eran profetas, alentaron y confortaron a los hermanos con un largo discurso. Pasado algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a quienes les habían enviado. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y anunciando con otros muchos la palabra del Señor. Sí, perdón, pero ha habido o es que ahí no la tiene, un versículo se ha saltado, pero Silas decidió permanecer allí y partió solamente Judas. Bueno, es que me he parado ahí, pero efectivamente. Que viene ahí después. Sí, viene después. Es que aquí viene en el capítulo, en el versículo 34. Sí. Y luego Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Silas, compañero de San Pablo, algunos días, pues nada más dice eso. Algunos días después le dijo Pablo, ¿verdad? Pues vamos a visitar. Sí, pero eso va. Bueno, sí. Me falta el 34 también. Me falta el 34. Fíjate, mirad, os lo leo así para que veáis que como a lo mejor pasado allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos a aquellos que los habían enviado, pero Silas decidió permanecer allí y partió solamente Judas. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y evangelizando con otros muchos la palabra del Señor. Es que falta el 34. Es que, ¿veis? Pero es que es importante ver que Silas se queda en Antioquía, porque es que ahora va a ser desde Antioquía donde va a partir con Pablo para iniciar el segundo viaje apostólico. No es que tenga ninguna trascendencia, pero ahora lo veremos como parten Pablo y Silas para el viaje apostólico cuando Bernabé se va a separar. Bueno, como veis, el decreto apostólico es leído solemnemente pues, en una reunión pública a la iglesia de Antioquía. Sin duda, como decía, Judas y Silas pues darían todo tipo de explicaciones a las dudas que pudieran tener, sobre todo quizás lo que menos podrían entender los gentiles es el sentido judío de la fornicación. Dice que la iglesia se llena de consuelo. Se da a entender que quedaron tranquilos porque eran los que habían sido un poco alborotados por esos judíos cristianos que habían llegado diciendo que la circuncisión era necesaria. Luego, cuando reciben el decreto, se quedan tranquilos de que iban por el buen camino y no tenían necesidad de sujetarse a la ley. En alusión a Judas y Silas, dice que también ellos eran profetas,
¿Recordáis cuando hablamos de los profetas y doctores en el capítulo 13? Es decir, los profetas eran los pertenecientes también a la institución regular, del ministerio regular, que junto con los apóstoles pues llevaba la dirección de las comunidades. Por eso son enviados por los apóstoles a la iglesia para llevar el decreto. Pablo y Bernabé se quedan en Antioquía enseñando y evangelizando la palabra de Dios durante un tiempo. Pasado un tiempo, Pablo le propone a Bernabé reanudar otra vez la misión evangélica sobre las ciudades que han estado y evangelizar nuevas ciudades. Le propone el segundo viaje apostólico. Vamos a ver, capítulo 15, versículos del 36 al 41. Pasados algunos días, dijo Pablo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en que hemos evangelizado la palabra del Señor y veamos cómo están. Bernabé quería llevar consigo también a Juan, llamado Marcos, pero Pablo juzgaba que no debían llevarle por cuanto los había dejado desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Se produjo tal exacerbación de ánimo que se separaron uno de otro, y Bernabé, tomando consigo a Marcos, se embarcó para Chipre, mientras que Pablo, llevando consigo a Silas, partió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Atravesó la Siria y la Cilicia, confirmando las iglesias. Muy bien, ¿veis? Bueno, pues abiertas las puertas del Evangelio a los gentiles, Pablo ve necesario reemprender la obra de la predicación, y así se lo hace saber a Bernabé. Pero surge entre ellos una fuerte discusión, que era el problema de llevar o no llevar a Marcos con ellos. Bernabé, sabéis, era primo de Marcos, pues propone llevar a Marcos, pero Pablo, como en el primer viaje apostólico, cuando llegaron las dificultades, antes de llegar a Antioquía de Panfilia, pues tuvieron los problemas que tuvieron de la dificultad del viaje, y Marcos parece que se rajó y se volvió a Jerusalén, pues Pablo no quiere ponerse a una nueva diserción de Marcos, y hay una gran discusión entre los dos. La cosa termina en desacuerdo y Bernabé, tomando consigo a Marcos, van a Chipre, y Pablo, tomando consigo a Silas, inicia el segundo viaje apostólico. Pero fijaos, no creáis que esta discusión y que esta separación deja rastro entre ellos de rencor o rasgo de enemistad. Siempre Pablo ha hablado con suma deferencia sobre Bernabé y sobre Marcos. Luego le va a tener como colaborador, y como colaborador muy estimado. Fijaos, por ejemplo, lo que dice de Bernabé, Gálatas 2:9. Y Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, reconocieron que Dios me ha dado este privilegio y nos dieron la mano a mí y a Bernabé en señal de que estaban de acuerdo en que nosotros nos dedicáramos a los paganos. ¿Veis? Habla de Bernabé con suma deferencia. Igual que a él y a Bernabé le dieron la mano los apóstoles en señal de conformidad con lo que estaban evangelizando. Y en cuanto a Marco, le vamos a ver luego entre sus colaboradores, entre los colaboradores de San Pablo, y muy apreciado además por leer 2 de Timoteo 4:11. Segunda de Timoteo 4:11. 4:11. Solo Lucas está conmigo. A Marcos tómale y tráele contigo, que me es muy útil para el ministerio. Solo Lucas está conmigo. A Marcos tráelo, porque me es muy útil para el ministerio. Era uno de sus colaboradores. Como veis, no queda rastro de enemistad o rencor entre Pablo y Bernabé.
puso Marcos. De Bernabé no volvemos a saber más. Algunas leyendas posteriores pues hablan de que evangelizó Chipre con Marcos y que murió martirizado en Salamina. Pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles no lo volvemos a ver. Recordéis que es un gran apóstol, a la altura de los apóstoles junto con Pablo. Los dos son constituidos apóstoles cuando, estando en Antioquía en el primer viaje, el Espíritu Santo les segregó para el apostolado al que les mandaba. Los apóstoles tenían la misión de predicar el Evangelio donde no se había predicado. Pues eso hacen Pablo y Bernabé en el primer viaje apostólico, predicando en las iglesias ya de Asia. Bueno, las primeras iglesias visitadas por Pablo son las de Siria y Cilicia, dice. ¿Y cuándo se instituyeron estas iglesias? Porque no tenemos noticia hasta ahora de que en Siria y Cilicia se hubiera predicado la palabra. Pero si recordáis el hecho, y lo sabemos porque Pablo en la carta a los Gálatas nos lo va a decir, cuando Pablo, después de su conversión, después de los 3 años, a los 3 años de haber estado convertido, viene a Jerusalén a conocer a Pedro y está 15 días con Pedro, precisamente es Bernabé el que les presenta a los apóstoles. Bueno, pues Pablo predica en Jerusalén que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías, y empieza a haber ciertas dificultades con ello, de forma que temían por su vida, y se lo lleva a Tarso. Y está en Tarso unos 3 o 4 años. Pues parece que fue entonces cuando Pablo recorrió Siria y Cilicia y fundó estas iglesias de Siria y de Cilicia. ¿Veis? Y lo vamos a ver en la carta a los Gálatas. Gálatas 1, 18, 21. Luego, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas, a cuyo lado permanecí 15 días. Sí, hasta el 21, sigue. A ningún otro de los apóstoles vi, sino fui a Santiago, el hermano del Señor. Más, sigue. En esto que os escribo, os declaro ante Dios que no miento. Enseguida vine a las regiones de Siria y de Cilicia, y era por tanto personalmente desconocido para las iglesias de Cristo en Judea. ¿Ves? En esa época, que está como 3 o 4 años en Tarso, recorrió las regiones de Siria y de Cilicia. Y es probable que es ahí cuando Pablo funda estas iglesias. Bueno, recorrido estas primeras zonas de Siria y de Cilicia, si tuvierais el mapa lo podríamos seguir, pues llega a la zona de Licaonia, es decir, las ciudades que había visitado en su primer viaje apostólico. Vamos a leer ya capítulo 16, versículo del 1 al 5. Llegó a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía creyente y de padre griego. Los hermanos de Listra e Icono hablaban muy bien de él. Pablo quiso llevárselo con él y lo circuncidó en consideración a los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Según iban pasando por las ciudades, les comunicaban para que los guardaran los decretos dados por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén. Las iglesias se reafirmaban en la fe y aumentaban el número de día en día. Muy bien, ¿veis? Los dos viajeros, Pablo y Silas, llegan a Derbe y luego a Listra. Eran ciudades de Licaonia las que habían visitado en el primer viaje apostólico. De la estancia en Listra nos queda ahora el recuerdo de la entrada de Timoteo en el grupo de los colaboradores, en el séquito de Pablo. Por lo tanto, ahora van a seguir el viaje
Silas, Pablo y Timoteo. Timoteo era muy joven, era hijo de padre griego pero de madre judía, y probablemente era huérfano de padre y había sido educado por su madre Eunice y su abuela Loide, ambas fervientes judías, pero convertidas durante el primer viaje de Pablo. Era muy estimado entre los hermanos de Listra y de Iconio, y probablemente pues esto influyó para que Pablo le incluyera como colaborador. Pero surgía una dificultad, y es que, siendo hijo de una mujer judía, pues estaba sin circuncidar. Pero para que veáis que Pablo no tenía problemas o escrúpulos con el cumplimiento de la ley. Los judíos que se convertían hasta entonces, a pesar del decreto apostólico que se había dado, pues seguían circuncidándose y seguían cumpliendo los preceptos de la ley durante mucho tiempo. Entonces, manda circuncidar a Timoteo por medio de algunos judíos que había por allí para que no hubiese problema. Fijaos, ello no supone ni se opone a lo que Pablo había defendido en el Concilio de Jerusalén, porque allí la cuestión era de principio, es decir, determinar si era necesario o no la circuncisión. Mientras que aquí, pues se trata solo de una norma práctica para que no haya dificultad. Fijaos, luego cuando quieren circuncidar a Tito, sí se va a oponer, porque Tito es hijo de gentiles, de tanto o de esto. Pero como Timoteo, la madre era judía, sabéis que en el judaísmo la judeidad la daba la madre. O sea, dice más o menos la ley judía, es judío todo el nacido de una madre judía, de una mujer judía. Por eso, para que no hubiera problema, pues manda a circuncidar a Timoteo. Pero verás como él mismo dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión son nada, sino la fe en Jesucristo. Leed Gálatas 5:6. Si creemos en Cristo, da lo mismo estar o no estar circuncidados. Lo que importa es la fe, y que esta fe se exprese en obras de amor. ¿Veis? No importa la circuncisión o la incircuncisión, sino la fe en Cristo, y que esta fe se traduzca en obras de caridad, en obras de amor. Bien, pues dejado Listra, Pablo continúa su viaje viajando pues a las demás ciudades que ha visitado también en el primer viaje, Iconio y Antioquía de Pisidia, que habían sido evangelizadas en el viaje anterior. Y como veis, les va comunicando el decreto apostólico a estas iglesias, como vimos que hacía esto. Pues va a continuar viaje, una vez visitadas estas primeras ciudades que ha visitado en el primer viaje apostólico, va a continuar viaje. Él en principio pretende ir hacia el oeste, hacia el Asia central, pero dice que impedido por el Espíritu Santo. Ahora veremos qué significa eso. Vamos a ver el capítulo 16, versículos del 6 al 10. Atravesada Frigia y el país de Galacia, el Espíritu Santo les prohibió predicar en Asia. Llegaron a Misia e intentaron dirigirse a Bitinia, mas tampoco se lo permitió el Espíritu de Jesús. Y pasando de largo por Misia, bajaron a Tróade. Por la noche tuvo Pablo una visión. Un varón macedonio se le puso delante y rogándole decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Luego que vio la visión, buscamos cómo pasar a Macedonia, coligiendo que Dios nos llamaba a evangelizarles. Muy bien, ¿veis? Una vez visitadas estas comunidades fundadas en el viaje anterior, intentan seguir en dirección a oeste, es decir, hacia la zona de Asia Central, donde la capital era Éfeso y era un lugar donde había numerosas colonias judías, y es la intención de Pablo. Pero dice, impedido, se tiene que quedar durante un tiempo en el país de Galacia. Parece que esta
este impedimento del Espíritu Santo se demostró a Pablo en forma de una enfermedad. Por medio de una enfermedad no pudo seguir, porque es el mismo Pablo el que nos lo va a decir en la carta a los Gálatas, que esa enfermedad le retuvo allí durante bastante tiempo y fue motivo de la evangelización del país de Galacia, que son los destinatarios de la carta a los Gálatas. Leer Gálatas 4, 13, 15. Pero sabéis que debido a una enfermedad que tuve, os anuncié por primera vez el Evangelio, y aunque mi enfermedad fue para vosotros una prueba, no me despreciasteis ni me rechazasteis, sino que me acogisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Sí, un pelín. ¿Dónde están ahora aquellos entusiasmos vuestros por mí? Doy fe de que si hubiera sido posible, hasta os hubierais arrancado los ojos para dármelos a mí. ¿Veis? Bueno, ¿veis? Es esta enfermedad la que le retiene, y con motivo de esta enfermedad evangeliza a los Gálatas. No sabemos qué enfermedad era. Bueno, algunos dicen que sí, otros que no. Precisamente por esta cita que le dice a los Gálatas, bien sé yo que hasta los ojos os hubierais arrancado para dármelo, se piensa que pudiera ser alguna enfermedad de los ojos. Pero bueno, realmente no lo sabemos. Ante la improvisión del Espíritu Santo, pretenden llegar a Bitinia, pero también se ve que el Espíritu Santo les está conduciendo hacia Europa. Van a Tróade, que es el último puerto, por así decir, del Asia, y de ahí van a pasar a Europa cuando lleguen a Filipo, que va a ser la primera ciudad donde evangelicen. Si os habéis fijado en este momento, Lucas, que es el que nos está narrando el viaje, pues dice, luego que vio la visión, tiene la visión esta que tiene Pablo del Macedonio, diciendo que pase al otro lado para predicarles. Era una clara alusión al Espíritu Santo para que dieran el salto a Europa, ¿no? Y Lucas, que es el que nos está transmitiendo, dice, luego que vio la visión, al instante buscamos cómo pasar a Macedonia, seguro de que Dios nos llamaba para la evangelización. ¿Veis? Lucas ahora narra en primera persona, lo que quiere decir que es aquí en Tróades, o probablemente antes en Galacia, donde Lucas se ha unido al grupo. No sabemos por qué, pero es posible que, enterado de la enfermedad de Pablo, Lucas, que era médico, pues viniera quizás para socorrerle en lo que pudiera en la enfermedad. Fuera como fuere, a partir de ahora, Lucas se incorpora al grupo de Pablo. Por lo tanto, ya vemos que irán Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Bueno, pues pasan los misioneros a Europa, deteniéndose en Filipo. Vamos a ver del capítulo 16, versículos del 11 al 15. Haciéndonos a la mar, fuimos desde Tróade derechos a Samotracia. Al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la región de Macedonia y colonia romana. En esta ciudad permanecimos varios días. El sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad, junto al río, donde pensábamos que se tendría la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y temerosa de Dios, nos escuchaba. El Señor abrió su corazón para que comprendiese lo que Pablo decía. Después de haber sido bautizada ella y su casa, nos insistía: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi casa. Y nos obligó. Muy bien, ¿veis? Bueno, pues dan el salto de Asia a Europa, y de Neápolis, que es el primer puerto, suben a Filipos, que estaba relativamente cerca, unos 15 kilómetros.
Era entonces Filipo pues una ciudad floreciente, debía su nombre a Filipo, el padre de Alejandro Magno, que había fundado la ciudad, y Octavio, el emperador Octavio, elevó la ciudad a la categoría de colonia. Por lo tanto, veis que San Lucas, cuando va describiendo el viaje, pues nos da datos muy históricos y se atiene mucho a la historia. Nos va a hablar de esta ciudad de Filipo como colonia romana y nos hablará de pretores y lictores, que eran pues los pretores, los magistrados, y los lictores como esa especie de policía local. Bueno, pues se conoce que la colonia judía en Filipos no debía ser muy numerosa porque no contaban ni con sinagoga para rezar. Dice que se reunían junto al río y más bien unas cuantas mujeres. Desde luego no encontró un auditorio muy numeroso, solo algunas mujeres, y entre ellas esta mujer Lidia, dice, temerosa de Dios. Recordáis que los afiliados al judaísmo estaban divididos en dos partes, los temerosos de Dios y los prosélitos. Es decir, que esta Lidia era pagana, pero afiliada al judaísmo. La conversión de Lidia lleva consigo la conversión de toda la casa, y esta mujer, que era originaria de Tiatira, que va a ser una de esas 7 iglesias de las que nos habla luego San Juan en el Apocalipsis, esas que están alrededor de Éfeso, en la zona donde quería haber ido Pablo a predicar, pero que el Espíritu Santo le trae hasta Filipo. Ciudad de Tiatira era purpuraria, dice purpuraria porque en la ciudad de Tiatira se daba la industria de la púrpura mucho, y es posible que esta mujer parece que tenía medios, tenía una buena casa, y pues en agradecimiento a lo que Pablo le ha dado, que ha sido la fe cristiana, les dice que residan en su casa. Pero fijaos, era norma del apóstol no aceptar ayuda material de sus evangelizadores. Leerlo en la primera de Corintios 9, 14, 15. Así también el Señor ordenó a los que anunciaban el Evangelio que vivan del Evangelio, pero yo no he hecho uso de ninguno de estos derechos y no escribo esto para reivindicar estos derechos. Prefiero morir antes que verme privado de este glorioso título. Y le ahora el versículo 18. ¿Cuál es pues mi recompensa? Que predico el Evangelio y lo hago gratuitamente, no haciendo valer mis derechos por la evangelización. Sí, ¿veis? Bueno, pues por eso dice que parece que se resistió en un principio, porque la norma era no aceptar ayuda de los evangelizados, que se resistió y por eso dice nos obligó. Y ante ese obligo, pues parece que aceptaron. Luego en la carta a los filipenses va a decir que fue la única excepción que hizo con ellos en recibir ayuda de alguna de las iglesias a las que evangelizaba. Bueno, pues creo que nos quedamos aquí y continuamos el próximo día. Empezamos. Virgen, bella como la luna, bendita del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despertando la vida de la muerte, elimina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote que nosotros, tus hijos, concédenos un destello de luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestra fila la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se nos obedecen con tantos obstáculos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder del pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella
libre